Buenas noches a los amigos del canal. Vamos a terminar con el tema planteado, la parte B, enfoques de diseño. En el primer video, parte A, planteamos conceptos generales sobre el tema de colapso progresivo y algunos ensayos que se realizan para validar métodos de análisis frente a este tipo de eventos. Acá observamos, por ejemplo, un edificio que tiene redundancia estructural. Entonces, frente a la situación eventual de que este pilar, esta columna, por alguna situación dada, pierda su capacidad portante, supongamos una explosión, existirían caminos alternativos de transferencia de las cargas que esta columna tomaba hacia los niveles laterales y superiores, de tal manera que la estructura, aún en una condición diferente de la originalmente pensada, se mantuviera sin colapsar ni parcial ni totalmente. Entonces, una estructura como esta goza de esa cualidad denominada redundancia estructural. Este es un edificio modelado de una situación que en Estados Unidos sufrió un atentado, en donde queremos plantear básicamente que las columnas de los niveles superiores no todas llegan a la planta baja, suele ocurrir en la zona de cocheras, por ejemplo, de estacionamientos o en frentes abiertos, y varias de las columnas apoyan sobre una viga de mayor dimensión, denominada viga de transferencia, que transfiere las cargas de las columnas a columnas que soportan las vigas de transferencia, denominadas columnas, no sé si de transferencia, pero columnas críticas, ¿sí? Entonces, ante la falla potencial de una columna que soporta una viga de transferencia, la posibilidad de colapso de una estructura de esta naturaleza se haría máxima, ¿sí? Entonces, una columna de este tipo se podría encarar su diseño con el concepto de robustez estructural. Asimismo, las vigas de transferencia también podrían ser encaradas con el concepto de robustez estructural. Entonces, estudiando elementos críticos en el camino de las cargas y en nuestro proyecto, observamos que tenemos columnas que tienen el compromiso de recibir vigas de transferencia, que existen naturalmente tales vigas de transferencia, y que alguna de esas columnas quizás tiene espesores minimizados porque está ubicada en zonas donde el espacio libre hay que maximizarlo, entonces no deja de ser interesante aplicar la idea o el concepto de robustez para el diseño de estas columnas y vigas, ¿sí? Para evitar que una falla local resulte de la misma un colapso desproporcionado. La definición, según la norma europea de robustez, es capacidad de una estructura para resistir eventos tales como incendios, explosiones, impactos o las consecuencias de un error humano sin resultar dañada en una medida desproporcionada con respecto a la causa que motivó este evento. Acá, por ejemplo, vemos un edificio de varios niveles en donde marqué en rojo una viga de transferencia y marqué en rojo una columna soporte de una viga de transferencia. Ambos elementos serían naturalmente críticos. Vamos a desarrollar, antes de meternos en los métodos, en algunos de los métodos posibles de abocar el diseño, algunas ideas que plantea el profesor Starosesk en su libro y conferencias que ha dictado. El libro se denomina
Colapso progresivo de estructuras, segunda edición de 1900. Este año no corresponde, perdón, el año está errado. Algunas definiciones del mismo. Colapso desproporcionado. Se caracteriza por una desproporción entre causa y efecto. El evento que desencadena la falla generalizada puede ser una acción local o una falta de resistencia local. Como ejemplo, menciona la falla en la etapa constructiva del puente de Seúl en Corea del Sur en el año 1992 por la falla de un pilar auxiliar, ¿sí? No un pilar definitivo, sino auxiliar, en un vano, y esta falla de este pilar auxiliar generó la falla del vano y se propagó a los vanos aledaños a lo largo de los 800 metros del puente completo. Y a su vez define un colapso progresivo como el comienzo de un fallo en uno o más elementos estructurales que progresa rápidamente hacia otros elementos. En general, el colapso progresivo es en sí un colapso desproporcionado. Define diferentes mecanismos de colapso como el tipo panqueque, tipo dominó o tipo cremallera. Ahora vamos a mencionarlos rápidamente, porque no viene al caso profundizar en esto. El primero, tipo panqueque, tiene naturaleza dinámica. Es el más usual en edificios de múltiples pisos. Se inicia con el fallo de un elemento tipo columna y al fallar un nivel o sector, ese nivel cae sobre el inferior con su peso y la energía asociada a esa acción y la falla progresa en dirección vertical, ¿sí? Un caso típico son las torres gemelas. Ustedes vieron el colapso de las mismas. Colapso tipo cremallera. Cuando fallan algunos elementos estructurales, se redistribuyen las fuerzas y su camino en forma paralela, ¿sí? Hay una dimensión dominante en la estructura. Por ejemplo, podemos mencionar el colapso del puente de Tacoma, el puente Arco visto en Perú, ¿sí? En donde la falla de un tensor generó la sobrecarga de los tensores aledaños que sostienen el tablero del arco, y eso generó a su vez la falla de esos tensores y así se desencadenó la falla completa de la estructura. Este tipo de fallo no dominan las fuerzas de impacto como en el anterior, ¿sí? Acá vemos un colapso de este tipo. Y el colapso tipo dominó, donde el fallo inicial de un elemento portante es seguido del fallo de los elementos adyacentes, motivado por fuerzas horizontales y vuelco. La acción de pórtico en ciertas ocasiones puede dar origen a un equilibrio nuevo en la estructura, ¿no? Falla la columna que hemos marcado y mediante un esquema aporticado, transfiriendo las solicitaciones por momentos flectores y esfuerzos de corte, puede lograrse un equilibrio nuevamente en la estructura sin esa columna. No siempre es viable este tipo de acciones. ¿Qué enfoques podemos adoptar para resolver este problema? Dos al menos. La estructura se puede diseñar insensible a eventos anormales, o bien la estructura se debe diseñar insensible a daños iniciales. Son dos posibles formas de encarar. Para lograr obtener una resistencia al colapso progresivo de la estructura, tendremos que trabajar sobre el proyecto y eso estará asociado con un costo adicional respecto de un enfoque tradicional según los reglamentos vigentes. Esto hay que tenerlo claro. Supongamos que tenemos como objetivos de diseño, porque el evento anormal podemos estimar cuál puede ser, el impacto de un vehículo contra una columna importante de la estructura que se convierte en un elemento crítico en el camino de las cargas. Entonces, asumimos el evento, impacto,
asumimos un daño inicial y es un enfoque posible y controlamos que no se genere el colapso desproporcionado, o bien asumimos que la extensión del colapso o falla sea aceptable. En este diagrama de flujo, estipulado en la norma EN 1991, el punto 7, plantea frente a la situación de proyecto accidental dos posibles estrategias. Estrategias frente a, por ejemplo, la acción de un impacto. Estrategias basadas en acciones accidentales identificadas, ¿sí? Que puede ser proyectar la estructura para tener una robustez mínima suficiente, por ejemplo, ese elemento tabique que soporta las vigas de transferencia, darle una resistencia por encima de la necesaria con un diseño tradicional para que sea capaz de absorber ese impacto eventual con una pérdida de capacidad de carga que sea aceptable. O bien, evitar o reducir la acción, serían medidas de protección. O bien, proyectar la estructura para sostener la acción, que sería asumir que ha sufrido ese daño y que la estructura todavía tiene capacidad de evitar el colapso desproporcionado. Y por otro lado tenemos estrategias basadas en limitar el alcance del fallo localizado, que sería otorgarle a la estructura redundancia estructural, trayectoria de cargas alternativas, como vimos en la foto del edificio al comienzo, elementos claves para sostener la acción accidental hipotética que se genere, o reglas prescriptivas, por ejemplo, integridad y ductilidad, ¿sí? Dentro de las eficacias que uno puede llegar a lograr, las reglas prescriptivas son el punto más bajo de éxito que probablemente podamos obtener. Entonces se plantean dos posibles estrategias para el diseño. Una, prevenir el daño inicial, básicamente aumentar las solicitaciones de diseño en elementos críticos para prevenir el daño inicial sobre el sistema estructural. O otro aspecto sería asumir un daño inicial mediante el método de caminos alternativos de carga o mediante el método de segmentación. Hablaremos brevemente de ambos. Y una tercera posibilidad, aplicar reglas empíricas de diseño, que ya veremos no nos aseguran ningún éxito ante la presencia del evento. Sí se utiliza bastante en códigos de diseño como un camino sencillo. El método de los caminos de carga alternativos es sensible al nivel inicial de daño, ¿sí? Lo que lo convierte en un método muy poco eficaz frente a un daño inicial importante. Por ejemplo, levantamos una estructura porticada en 3D y asumimos que una de las columnas ha sufrido una falla. La eliminamos del modelo y observamos cuál es la respuesta de la estructura, ¿sí? Entonces hay un camino a seguir para tratarlo con este enfoque. Pero este enfoque asume solo el daño inicial de un elemento. La falla de más de una columna o tabique, o un elemento que recibe vigas de transferencia, no sería posible analizarla mediante este camino. El método de segmentación, por ejemplo, una situación práctica, la falla del módulo del aeropuerto de Orly en 2004 en Francia, o la falla del edificio de departamentos Torre de Miami, que ambos han sido tratados en el video anterior. Observamos de este método que el método de segmentación no es sensible al nivel inicial de daño, a diferencia del anterior, pero la extensión del mismo se corresponde a la zona entre elementos fusibles, ¿sí? Ya sea elementos más débiles o elementos más fuertes que detengan el proceso de colapso. Y por tanto, el daño siempre va a ser más importante en extensión. Entonces, yendo a los enfoques posibles de diseño, tenemos diseño indirecto, método de las fuerzas de amarre, método de trayectoria de carga alterna
o método de segmentación, entre otros. Con respecto al método de diseño indirecto, el enfoque de diseño indirecto solo se realiza en prescripciones sobre la redundancia estructural, los esquemas de armado, no dándonos ningún tipo de garantía de los resultados que podemos obtener. El método indirecto busca mantener la integridad estructural mediante la prescripción de requisitos mínimos de resistencia, ductilidad y continuidad. Este enfoque es solo aplicable a edificios de tamaño medio o pequeño, ya que la estructura en sí misma no es analizada frente a un evento de este tipo y por ende no tenemos ninguna garantía de que las medidas que estamos tomando funcionen. Nos da requisitos necesarios pero no suficientes como estribos de corte cerrados con ganchos a 135 grados densificados en las zonas de nudos, concepto utilizado para estructuras sismorresistentes que le otorgan más ductilidad, cierta cantidad mínima de armadura inferior continua en vigas y procurar redundancia estructural. Estos son esquemas indicados en el Código ASI 318-2005. Y como una crítica respetuosa a lo anterior, se observa que se propone en el esquema anterior un empalme de armaduras inferiores sobre la zona de apoyo de columnas, que para cargas gravitatorias es perfectamente lógico. Pero ¿qué pasa si la columna sobre la cual estamos haciendo el empalme en el nivel inferior falla? Que la viga tiene una doble luz con el apoyo de la columna del nivel superior, una carga concentrada muy importante, y en esa zona estaríamos haciendo un empalme. Entonces, son requisitos que pueden mejorar en cierta forma la respuesta estructural, pero que no nos aseguran en absoluto que se evite un colapso generalizado. Esto es una sugerencia personal, no está en el código y tiene el valor de sugerencia personal y nada más. Yo trataría de desplazar esos empalmes no sobre columnas, sino a ambos lados, ¿sí? Porque de fallar una columna, la zona de la armadura en esa posición inferior va a ser crítica, ¿sí? Entonces, una alternativa para mejorar ese esquema podría ser esta. Con respecto al método de la fuerza de amarre, que está destinado a proveer resistencia, continuidad y ductilidad, este método mejora ciertas características del sistema estructural mediante fuerzas de tracción que se diseñan incorporando armadura en los elementos que componen la estructura como vigas, losas, columnas y tabiques. Desarrollando una posible vía de carga alterna, parte de este refuerzo de armadura lo puede proporcionar la que ya está dispuesta para tomar solicitaciones derivadas de cargas gravitatorias y acciones horizontales. Hay que detallar adecuadamente los anclajes en zonas extremas. El llamado efecto catenaria es un fenómeno que ocurre cuando las deformaciones en las vigas y losas son muy importantes, generando que elementos que antes trabajaban a flexión y corte pasan a trabajar a tracción dominante. La acción de catenaria es el efecto por el cual el colapso es resistido a través de fuerzas de tensión. Entonces, bajo grandes deformaciones, las losas de hormigón armado, con una adecuada armadura en cantidad y posición, pueden alcanzar un estado de fluencia por tracción, asumiendo la forma de una catenaria. Entonces, en el esquema de abajo tenemos una columna izquierda, una columna en el centro que falló a una distancia L y una columna a la derecha. La de la izquierda y la de la derecha están intactas. Si falla la columna del centro y se genera esta gran deformación, para que el sistema vuelva a estar en equilibrio, tiene que haber elementos que sean capaces de tomar esas fuerzas H horizontales, ¿sí? Según este enfoque, se calculan las fuerzas con las que se debe diseñar las losas para que el edificio no colapse, adicionando armadura horizontal H
y armadura vertical y de borde para que, por ejemplo, la columna por encima de la colapsada va a pasar de trabajar de compresión a tracción. Entonces tiene que ser armada como un tensor. Acá podemos observar el esquema de fuerzas, ¿sí? Donde aparece una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Mediante una gran deformación plástica, sí es posible una nueva posición estable. Las cargas gravitatorias son equilibradas por las componentes verticales de los esfuerzos de tracción en los elementos principales. Se formarían rótulas en los puntos indicados, en los 3 puntos, ¿sí? Pero para que ello sea factible, las secciones críticas tienen que tener la capacidad de transformarse en una rótula plástica. Los elementos concurrentes de vigas y losas tienen que poseer la capacidad de absorber los esfuerzos de tracción resultantes, en este caso marcados como F. Y las reacciones horizontales tienen que poder ser tomadas por sectores de la estructura que no estén afectados. Tienen que darse todas estas condiciones. El diseño por el método de la fuerza de amarre requiere el planteo de diferentes combinaciones de estados de carga que deberán soportar los elementos estructurales que resistan la catenaria. Por ejemplo, para el análisis de cargas uniformemente distribuidas, la combinación indicada por la UFC 4023 del 2003 resulta: la carga distribuida en la losa en kilonewton metro cuadrado es 1,2 de D más 0,5 de L, donde D, como sabemos, la carga de peso propio y L es la sobrecarga de diseño. La fuerza de tracción a ser tomada por el elemento estructural F1 es 3 por omega F por L1, donde L1 es la distancia mayor entre centros de columnas, pórticos o tabiques que soportan dos vanos en la dirección de análisis. Entonces, el último valor de la fuerza de tracción surge de considerar una deformación máxima de la catenaria, como vemos en el dibujo, donde la columna perdió la capacidad portante, donde había antes una columna soporte, del orden de la luz sobre 6. Por lo tanto, planteando equilibrio de momentos, resulta omega F por L sobre 2 es igual a Fi por L sobre 6. Y de ahí se deduce la ecuación que Fi es 3 veces omega F por L1. Un esquema de fuerzas de amarre que tendrían que ser constituidas por armadura adecuadamente dispuesta con vinculaciones, empalmes definidos por tracción, tanto en sentido horizontal como vertical. Entonces, la forma de definir la longitud L1 en la ecuación anterior está dada por la figura adjunta. Tenemos en el eje X vanos de 9,1 metros y en el eje Y vanos de 6,1 metros, ¿sí? Bajo deformaciones muy grandes, las losas de hormigón armado con armaduras continuas pueden alcanzar un estado de tracción pura. En esta situación, si se ha provisto a las losas de una cuantía adecuada de armadura en cada dirección principal, correctamente anclada en el perímetro, la situación de potencial colapso es resistida a través de esas fuerzas de tracción. Las armaduras se disponen en ambas direcciones horizontales, en el perímetro, y verticales en columnas y tabiques. El amarre vertical en una columna tiene que tener una resistencia de diseño de tracción igual a la máxima carga vertical que recibe la columna, usando el área tributaria de piso y la carga omega definida como vimos anteriormente, 1,2 de D más 0,5 de L. Como les comenté, los empalmes de esta armadura en columnas tienen que ser calculados por tracción. Sería recomendable para ello la adopción de conectores mecánicos, por ejemplo, manguitos prensados, que lo hemos visto en el tema de columnas en las clases. Esquema de fuerzas de amarre, esquema de armado, ¿sí? Internos. En verde sería amarres perimetrales sobre el borde
externo o sobre un orificio, y en rojo amarres internos. La norma UFC establece requisitos adicionales para las zonas de anclajes y empalmes que tienen que atenderse para estos casos. Para el caso de losas en dos direcciones, la fuerza periférica Fp, que debe ser soportada, resulta 6 veces omega F por L1 por Lp, más 3 veces omega C, donde omega F es la carga 1,2D más 0,5 dL, omega C es 1,2 veces la carga por peso propio de los cerramientos sobre la longitud L1. L1 es para las fuerzas perimetrales la mayor de las distancias entre los centros de las columnas, pórticos o tabiques en el perímetro del edificio, en la dirección de análisis. Y en el caso de aberturas, la longitud de la abertura puede ser definido L1. Y LP es 1 metro. He mencionado varias veces el código UFC. ¿Sí? Este es un documento donde se especifican criterios de diseño frente al colapso progresivo emitido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Dentro de las directrices se define, por ejemplo, la naturaleza del edificio en análisis, o sea, básicamente el grado de riesgo que supondría para las personas su falla, y así se definen categorías de ocupación, 1, 2, 3 o 4, y en función de la categoría de ocupación se define el enfoque que se le puede dar para ser analizado, ¿sí? Entonces, hay categorías de ocupación que admiten análisis por las fuerzas de amarre, ALP se define como ruta de carga alternativa y LR aumento local de resistencia. Tenemos categorías de ocupación y requisitos de diseño. Por ejemplo, categoría de ocupación 2, tenemos una opción, sería por fuerzas de amarre, ¿sí? O aumento local de resistencia. Y una opción segunda sería ruta de carga alternativa, ALP, ¿sí? Y así, en la medida que vayamos creciendo en la categoría de ocupación, se supone que el compromiso es mayor y los requisitos de análisis son más severos. Vamos a ver un ejemplo, antes de continuar, de la aplicación del método de fuerzas de amarre, según el UFC 4023 de 2003. Tenemos que determinar la armadura necesaria para losas de un entrepiso de dimensiones de planta de 5 metros por 6 metros, con hormigón H25 y acero de N4250, o sea, F'C 25 megapascales y FI 420 megapascales, donde las cargas aplicadas D es 7 kN metro cuadrado y L es 3 kN por metro cuadrado. Esta es la planta tipo. Un edificio muy ordenado, ¿no? Omega F entonces será 1,2D más 0,5 dL, que nos da 9,9 kN metro cuadrado. En dirección I se adopta L1 6 metros, y por lo tanto FI es 3 omega F por L1, que nos da 178,2 kN metro, que requiere de una armadura del orden de 4,52 centímetros cuadrados por metro. En este caso se adopta un factor de reducción 0,75, ¿sí? Que es el especificado para el modelo de bielas y tensores, y el coeficiente 1,25 para FI para tener en cuenta la sobreresistencia de armaduras. Entonces, esta sería la armadura por metro requerida para tomar esa fuerza F1 recién determinada. Podemos cubrirla con armadura de Fi del 10 cada 15. Esta armadura corresponde a la losa y debe anclarse adecuadamente en ambos bordes. Puede ser la resultante de cálculos bajo cargas gravitatorias mayoradas, pero debe computarse solo aquella que es continua entre los amarres y está debidamente empalmada por tracción. El ancho del vano, según I, corresponde a B igual a 5 metros. En la dirección X el planteo es totalmente similar, con la diferencia que L1 vale 5 metros.
Las fuerzas de amarre perimetrales se calculan suponiendo, para este caso, el valor del EP igual a 1 metro y omega C igual a 0, que sería el peso de los cerramientos perimetrales. Supongamos que son despreciables. Entonces FP es 6 omega F por L1 por LP más 3 omega C. Supongamos que es despreciando omega C nos da 356,4 kN/m y nuevamente aplicando la armadura requerida sería 905 centímetros cuadrados por metro. Este armado se puede cubrir con 8 Fidel 12, 4 barras por cara sobre un ancho de 1 metro. Ya cerrando el video, el método de segmentación tiene como objetivo desarrollar una filosofía nueva de diseño basado en la segmentación con fusibles estructurales. Estos fusibles darán continuidad a la estructura frente a las situaciones planteadas por los códigos habituales: cargas gravitatorias, acciones de viento, sobrecargas de uso, generando la posible separación de la misma y limitando el daño frente a situaciones extremas que no están contempladas en los citados códigos. Hay investigaciones muy interesantes, acá el de la Universidad Politécnica de Valencia, a cargo del profesor que menciono. Hay videos subidos que pueden bajar de la nube del mismo, del instituto. Como ejemplo práctico tenemos el colapso del módulo del aeropuerto de Orly, y es de aplicación este método con bastante éxito en estructuras de puentes. Acá vemos que en el aeropuerto de Orly un módulo completo falló por deficiencias de diseño, pero no se propagó el fallo porque había juntas estructurales que resultaron ser fusibles y evitaron que ese fallo se propagara, ¿sí? Y acá vemos otra situación totalmente opuesta, donde aplica este concepto, el colapso de las Torres de Miami, en donde el fallo generalizado comprometió tres sectores del edificio y se detuvo frente a una serie de tabiques de circulación vertical que generaron un punto fuerte, ¿sí? Y evitaron el colapso del último sector. Y para cerrar entonces, comentamos muy brevemente el método de la trayectoria de la carga alterna. Este método se define como la pérdida de un componente estructural primario o columna y se evalúa la capacidad de la estructura circundante para permanecer intacta ante esta situación, comprobando si las cargas que inician el colapso de un miembro estructural primario provocan el colapso progresivo de la estructura. Operativamente se evalúa la factibilidad de ruta de cargas alternativas mediante la eliminación de un elemento primario estructural, vale decir, introducimos un daño inicial, supongamos que una explosión de gas la dañó o un accidente, un impacto, y hacemos el análisis mediante diferentes enfoques posibles de la estructura restante para evaluar si frente a este daño localizado, la falta de soporte de esta columna, el daño se generaliza o se puede circunscribir a un sector. Supongamos la falla por compresión de una columna por suma de efectos, tales como el descenso diferencial previo, dimensionado insuficiente de las aledañas, falta de redundancia estructural, por ejemplo. Esta falla repentina de esta columna va a generar un efecto dinámico que diferencia de la evaluación estática del problema ya vista. A tal fin, a modo de ejemplo, tanto el documento GSA como la UFC requieren, para realizar el análisis estático, utilizar un factor de amplificación a aplicar en las cargas en la cercanía de la falla. Entonces, en este método, ruta de carga alterna, podemos de a uno eliminar columnas, por ejemplo, de esquina o de lados, centro de lado corto, centro de lado largo, de esquina, de diferentes niveles, nivel de planta baja, nivel inferior al techo, nivel a media altura, siempre removiendo de a un elemento por vez, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la remoción de ese elemento, tener cuidado de que eliminamos el elemento por debajo del nudo, pero no el nudo mismo, como se ve abajo en el modelo correcto o incorrecto.
Tentativamente se nos plantean para plantas regulares ubicación de columnas a remover en distintos análisis, serían 4 análisis para ese nivel. Esta sería la etapa del documento de la GSA, de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos, del año 2013 y con la revisión del año 2016. Este documento recomienda iniciar el estudio con un análisis estático lineal y si éste indica que la estructura tiene un comportamiento inelástico importante, hacer un análisis no lineal, ¿sí? Entonces, análisis estático lineal, análisis estático no lineal o análisis dinámico no lineal. Para los 3 tipos de análisis se debe verificar que el área afectada por la remoción de este elemento no genere una extensión desproporcionada frente a la falla. Lo anterior se considera cuando eliminamos una columna y el área afectada del piso que esté directamente adyacente al elemento removido no exceda el 15% del total, o para columnas externas. Para columnas internas, el área afectada del piso no exceda más del 30% del área total. Por supuesto que ante menor cantidad de elementos soportes, menor redundancia y mayor superficie relativa afectada al eliminar uno de estos elementos. Y respecto de la aplicación del análisis elástico lineal, el documento GSA lo limita a edificios que no presenten irregularidades y no tengan más de 10 pisos. Esquemas de posibles planteos de análisis. Y con esto cerramos el presente video. No es intención desarrollar este tema, sino plantearlo nada más. Por ejemplo, en la zona 1 tendríamos, fuera de la zona dañada, la carga a aplicar D más 0,5dL y en la zona afectada 2D más 0,5dL. ¿Sí? El factor 2 es el factor de amplificación dinámica. Este es el enfoque que plantea el documento GSA. Bueno, con esto no quiero extenderme más. Cierro las ideas. Los documentos están a la vista y ustedes pueden indagar y profundizar el tema. Gracias.